Mariano, ¿nos estás escuchando? Federico, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Perfectamente. Hola, Manuel, Javier, Ismara. Te escuchamos bien. Buenas tardes. Telemáticamente, Mariano Soriano. Hola. Esto es Santa Ponsa. Esto es Santa Ponsa todavía. Oh, Dios. Cuando quieras, Mariano. Hola, Fede. Sí. ¿Se oye bien? Se oye perfectamente. Perfecto. Bueno, cuando quieras empezamos. Cuando quieras, nos puedes dar la bienvenida, Mariano. Vale, muchas gracias. Estoy por ahí con el coche. He tenido que parar un momento porque no he podido llegar antes a donde pensaba estar para iniciar la reunión, la jornada. Lo primero, agradecer a Manuel, a Javier y a Ismara, pues bueno, la propuesta que nos hicieron en su momento de hacer esta jornada, dentro de esas jornadas que habitualmente venimos haciendo de derecho deportivo, y además venía muy bien pues para explicar un poco las novedades que la nueva ley del deporte del Estado aporta al modelo jurídico normativo del deporte en el ámbito estatal y qué consecuencias pueden tener o qué aplicabilidad pueden tener al deporte en el ámbito autonómico. Yo creo que las tres personas que tenemos hoy con nosotros pues van a aportar, son especialistas en derecho deportivo, los tres, los conocéis, la mayoría de vosotros y de vosotras. Creo que van a aportar una visión técnica de las novedades de esta ley que al fin y al cabo hasta dentro de un tiempo no se van a conocer en profundidad porque en el momento que se empieza a aplicar es cuando se ven las consecuencias reales de estos cambios que pueda haber. Realmente es una norma que está pensada para el ámbito estatal y lógicamente su influencia, su eficacia normativa está derivada de ese ámbito, pero sí que es cierto que algunas consecuencias pueden llegar al terreno autonómico, lógicamente, y a lo mejor hay que hacer algunas adaptaciones normativas dentro de un tiempo. Habrá que estudiar un poco, o habrá que estudiar en profundidad, más bien, cuáles son esos cambios que pueden necesitar nuestras normas para adaptarse a esa nueva norma estatal. Simplemente quería saludaros y excusar mi asistencia presencial allí porque lo tenía bastante complicado y espero que, insisto, agradecer a los tres ponentes su esfuerzo, que son habituales colaboradores nuestros y que no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ellos, y espero que sobre todo pues bueno, que saquemos algunas consecuencias claras y que nos enfoque un poco hacia el futuro a vosotros que sois los gestores deportivos de la comunidad autónoma. Por mi parte, nada más. Espero que sea una jornada muy fructífera. Comentamos al principio con los clientes, con Javier y con David, pues que comentábamos que no vamos a poder incidir puntualmente en cada una de los capítulos que desarrolla la propia ley. Vamos a dar un pequeño esfuerzo, ¿vale? Relacionado sobre todo con el tema de la igualdad, relacionado también con el ámbito jurídico de la propia ley, y que, bueno, pues en futuras jornadas podemos profundizar en aspectos mucho más concretos de la propia ley. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para el efecto de todas las asociaciones, como sabéis, vamos, pues ya la cuarta jornada de novedades legislativas,
El año pasado lo venimos haciendo, pero este año queríamos incluir como novedad con la ley estatal de deporte. Yo creo que sí que va a ser fructífero para la gente que estéis en casa, como que tenemos con Manuel, tenemos con Javier Paredes y con Esmara, terminaremos la jornada de hoy y al final, los que estemos aquí presencialmente, iremos cogiendo un turno de preguntas y con el tema de claro, ahora cuando te quede difícil cuando la jornada por chat, los que estén en videoconferencia, haremos a través del chat iremos comentando las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, lo hemos estado comentando. Sí, ahora sí lo comentaré por el chat. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Manuel. Venga. Oye, buenas tardes a todos. Muchas gracias. En estas cosas, como sabéis, siempre hay que agradecer a los que te han invitado, y aquí al director general de deportes y al director de la escuela, Federico, que han colaborado en organizar esta jornada. Fundamentalmente son ellos los que lo han permitido, y por otra parte a todos los asistentes, tanto presencialmente como por vía de las nuevas tecnologías. Ha sido un éxito tremendo. Pocas veces me he encontrado en los últimos días, desde tomando café hasta por teléfono, hasta por las nuevas tecnologías. Oye, que ya sé qué vais a hacer, voy a estar presencialmente, estáis aquí. Otros me han dicho que lo iban a oír, te preguntaban que les explicase. Cariño, las de verdad hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar. Hay que esperar a tu... Sí. Si no os importa, por favor, silenciáis el micro, porque si no se oye, se les oirá todo. Entonces, pues les decía, oye, juntaros la jornada, la aproximación que tenemos, ¿no? En primer lugar, dicho Federico, pero insistir, dado que se trata de una nueva ley que deroga la ley del 90, indudablemente en una jornada de 1 hora, pues se podría ver todo. Entonces, concretamos en un primer momento, haría una intervención para ver la incidencia en la Comunidad Autónoma de Aragón de la ley del deporte. En segundo lugar, Javier intervendría para ilustrarnos sobre el nuevo sistema de justicia deportiva en el ámbito estatal, pero ya lo ha apuntado el director general. Puede haber novedades próximamente en todas las comunidades autónomas, según políticamente cómo se obtenga el modelo, ¿no? Y por último, Esmara intervendría también un asunto de plena actualidad, y más con alguna ley que en estos momentos está en tramitación parlamentaria, como es todas las cuestiones relacionadas con las políticas de igualdad en el deporte. Pues también durante todo el debate pues han tenido en la ley bastante relevancia, ¿no? Por lo tanto, esa era el planteamiento de la jornada, ¿no? En primer lugar, deciros, todos los que estáis aquí, muchos os conozco, no solo conocidos, sino amigos, sabéis que, primera idea, se mantiene el régimen que tenemos del derecho deportivo desde principios del siglo XXI, ¿no? Hay una ley del deporte, antes era la del 90, ahora va a ser la del 2022 de 30 de diciembre, publicada el 31, que entra en vigor el 1 de enero, y seguimos teniendo dos aspectos del deporte con una legislación específica. Todo el tema de violencia, xenofobia, etcétera, del 2007. Solamente hay una modificación muy puntual de esta ley en la ley del deporte del Estado, ¿verdad? Se sigue manteniendo, por lo tanto, el mismo esquema que teníamos. Y por otra parte, en el dopaje se modifica de la ley anterior del dopaje, se deroga algún aspecto que todavía sería vigente. Por lo tanto, dado el sistema que tenemos, como lo hemos visto muchos de vosotros, hemos comentado jornadas en diferentes ámbitos, la ley aragonesa del 2018 adapta el criterio en materia de violencia, xenofobia, etcétera, y por otra parte dopaje, el reenvío normativo a la normativa del Estado, por lo tanto no nos afecta para nada, que en otra comunidad autónoma puede pasar. Estos días, cuando preparaba la charla en el ámbito del País Vasco, ¿qué ha pasado? Que tienen una ley del dopaje especial desde hace muchos años, pues han tenido que hacer la segunda modificación de la ley del dopaje como consecuencia de las modificaciones en el Código
mundial antidopaje, etc., ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es importante señalar que se mantiene el mismo modelo, ¿no? Otro asunto, competencias en materia de deporte. Si vemos el artículo 149 de la Constitución, no se dice nada de deporte. Si ahora se aprobase una Constitución, ahora se modificase el título octavo de la Constitución, previsiblemente algo se diría en materia de deporte. El tema, por eso pongo antecedentes en la ponencia que estuve por escrito, aportaré porque el tema competencial, he estado mirando estos días y desde el año 86 es la primera sentencia por el tema de las federaciones catalanas que querían tener una representación exterior y una representación internacional. Desde hasta la última sentencia en materia de deportes, fuera con la licencia importante del Tribunal Constitucional, se ha mantenido por ese debate, ¿no? Entonces, lógicamente, aquí también hay que tener en cuenta que la conflictividad, dada la composición política del actual gobierno y el apoyo parlamentario, en los partidos nacionalistas, podríamos decir, ha habido menos debate por el texto que si hubiese sido un gobierno de mayoría absoluta de un partido de ámbito nacional, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que tuvieron debate más que en el ámbito deportivo en los medios de comunicación, fue la representación internacional por el tema de la pelota vasca y alguna cuestión más, ¿verdad? Que es lo que salió y lo veíamos en los medios. Los títulos competenciales se ha apuntado la disposición adicional tercera, ¿vale?, que enuncia todos los títulos, muchos de ellos correctos, que el Estado tiene, pues desde la legislación mercantil, sociedades anónimas deportivas, legislación laboral, contratos laborales que pueda haber de deportistas, seguridad social, obligación de que efectivamente. Por ejemplo, me ha parecido que si hay uno que se olvida, tema de seguridad pública, el 29, curiosamente no lo cita cuando creo que es una de las cuestiones, cita todos los preceptos que siempre se ha mantenido el Estado para defender su competencia, ¿no? El asunto quiere ser muy respetuosa, lo dice además en la exposición de motivos la ley, con las competencias y por lo tanto dice, hacemos las competencias que pueda tener la Administración General del Estado, también hacemos referencia a todo lo relativo en el artículo a los que son representación internacional del Estado, asuntos de interés deportivo estatal, ¿verdad? Y por eso ya digo, se ha querido ser bastante respetuosa. También hay que tener en cuenta que se parte de dos cuestiones que es importante, aunque ha habido conflictividad constitucional, ni la ley del 80, ni la ley de la cultura general de la actividad física y del deporte, de la cultura física y del deporte del año 80, la primera ley que hubo de la Constitución, y la ley del 90, en ninguna de las dos hubo un recurso directo de constitucionalidad. Ha sido modificaciones puntuales o reales decretos de desarrollo o resoluciones las que han dado lugar a la conflictividad constitucional. Por tanto, se mantiene esa tónica en estos sentidos, ¿no? A lo largo de toda la ley, también en el preámbulo, habla de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales, lo cual tampoco podríamos decir una novedad, pero ya lo recuerda, lo mantiene, ¿no? Sí que al hilo de estudiar la ley de cara a esta intervención, sí que, por ejemplo, vi preceptos en los cuales hay competencia del Estado que incide en todos los ordenamientos jurídicos deportivos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Tema penal, más de que el del menor, pero desde el punto de vista de ciertas cuestiones penales y civiles, en Aragón aquí más matizadas porque tenemos una compilación de derecho foral, pero en las que me tienen personas extranjeras y deporte, el título y el Estado tiene competencias en materia de extranjería, por lo tanto hay representación internacional, relaciones de cooperación con las administraciones públicas y después la distinción entre deportista de alto nivel y de alto rendimiento se establece, los reconoce la Administración General del Estado, el Consejo Superior de Deportes y otros las comunidades autónomas, ¿no? En el caso de las federaciones deportivas españolas, en este caso, la ley hace referencia a las dos, regula exhaustivamente las federaciones deportivas españolas, pero hace menciones bastantes a las deportivas autonómicas, ¿no? Habla que la integración de las federaciones, lógicamente que vaya, pero con reconocimiento expreso a la ley, como parte de la federación correspondiente nacional, ¿no? Española. Hay por primera vez, esto lo he recogido ya en alguna otra intervención que se ha publicado, un sistema para la resolución de los conflictos que pueda haber entre la Federación Española y la Federación Deportiva correspondiente. Esto es una novedad.
También contempla lo que antes no se preveía en la ley, lo que no digo que no pudiera pasar, no me consta que haya pasado, pero ha podido pasar, que es la separación de una federación deportiva autonómica de una nacional, y hace el sistema, para que digo, y después esta situación. La participación internacional de las federaciones deportivas autonómicas, y aquí en ciertos deportes, como ya os he dicho, pues fue una de las novedades que se mantiene. Licencia deportiva aquí, y la licencia deportiva, ¿qué sucede? Se recoge la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ya sabéis que se modificó la cuestión de la licencia deportiva al amparo de una ley en la legislatura del 2011 al 2015. No me acuerdo el año concreto de la ley, pero era una ley que modificaba normalmente en cuanto a actividades que afectaban al sector público, y se metió el tema de la licencia. Lo impugnó la Generalitat de Cataluña, y entonces el efecto vertical y efecto horizontal de la licencia, que muchos de los que estáis aquí lo conocéis y perfectamente, ahí se va a dar cumplimiento a esa situación que se tiene, ¿no? Sí que aparece esto podríamos decir que en la práctica sí que existen, pero que yo no tenía conocimiento que hubiese un reconocimiento así. Se habla de competiciones federativas estatales y supraautonómicas, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, en Aragón, tenía conocimiento, en el ámbito del baloncesto se hacen tradicionalmente entre las federaciones de la antigua Corona de Aragón unos campeonatos en juvenil, cadete, etcétera, masculino y femenino, todos los años, y se ha puesto siempre como ejemplo de una serie, un campeonato que hay de varias comunidades autónomas, ¿verdad? Supra, pero tampoco podríamos decir estatal, ni tiene una intervención. Ahí hay un reconocimiento a las condiciones de CUS y el régimen también de integración, que dice que las que están integradas no hay ninguna razón para modificar esa situación, ¿no? En el deporte universitario y el deporte escolar hay artículos dedicados a lo mismo, y en la competencia del Estado viene por organizar la fase, podríamos decir, de competición, si la hay, competición en el ámbito nacional, estatal, de los dos casos. Aquí ya no habla tanto de federaciones, porque yo creo que lo que está recogiendo la ley, como sabéis, es el nuevo sistema que en Aragón no tenemos, y antes no lo teníamos en la ley del 93 de Aragón. No es una novedad, porque he visto, no digo que no puedo decir que todas las leyes autonómicas, pero sí muchas, cuando hablan de competiciones oficiales se ha roto el monopolio federativo, y ahora se dice son competiciones oficiales las organizadas por las federaciones deportivas de la comunidad autónoma y reconocidas por el Gobierno de Aragón, más las competiciones oficiales organizadas por el propio Gobierno de Aragón por sus competencias de deporte, que pueden ser con colaboración o sin colaboración con las federaciones deportivas. Y se recogen ya dos en la ley, puede haber todas, pero en la ley tienen dos reconocimientos expresos: juegos deportivos en edad escolar y campeonatos juegos universitarios, ¿no? Yo creo que aquí hay esa referencia que lo puede realizar, pero yo no habla de federaciones porque sabe, y por lo que conocía, en algún momento algunas comunidades autónomas, las federaciones no intervenían en alguno de estos sectores para nada, y otros al revés, lo organizaban desde siempre las federaciones autónomas. Régimen sancionador, aquí, porque Javier, no voy a ser más, introducirme en lo que hace el compañero y amigo Javier, pero simplemente decir que sí que se mantiene lo que ahora todas las leyes autonómicas lo estaban diferenciando claramente: el régimen sancionador en materia de deporte y el régimen disciplinario. Hay una cuestión referente que insistiré y que pues, se verá diferente sobre la licencia deportiva, la situación que se plantea. Después, solución de conflictos en el deporte es otro de los temas que ha dado lugar. Creo que más debate jurídico que político, porque político sí tuvo en un determinado momento un asunto en el que parecía que el Partido Popular se iba a oponer al sistema y que votaría en contra, pero al final no fue. Ha habido alguna, y desde algún medio de comunicación, que muchos de los que estamos aquí pues miramos los medios de comunicación jurídicos y deportivos, pues sí que se le ha dado bastante trascendencia al tema de modificar el sistema. Yo creo que el sistema que se mantenía desde 1980, desde la ley de 1980 hasta la actualidad, y que se mantiene en Aragón, yo creo que es perfectamente constitucional, y el Tribunal Constitucional nunca lo ha puesto en duda. Sí que es cierto que también el sistema, que después explicará Javier, pues yo creo que se puede defender. Una cosa es que sea la constitucionalidad, y después ya optaremos desde el punto de vista de política legislativa, más que de cuestión ideológica, el tema de lo que vamos a ver. Sí que ha extrañado, podríamos decir, que un gobierno con esta composición política, ¿verdad?, apueste más por un sistema de este tipo que el mantenimiento, ¿no? Hoy, si habéis leído en Yosport las noticias que salían, que en Baleares el proyecto de ley que se ha presentado, que no sé si había votado,
lo he leído por encima, no sé si se ha votado, se ha presentado, mantiene el sistema como en Aragón y que el sistema de legislación anterior de función pública delegada sin más. Decía que eso veremos a ver qué hacen las comunidades autónomas en el futuro, ¿no? Regulación de las profesiones del deporte. Todos los que estamos aquí sabemos que este es un tema, pues, en parte ha sido ocasión de modificar de la Ley Aragonesa de la Actividad Física del Deporte. Uno de los puntos ha sido la modificación de esta materia, que hay un tema competencial porque las comunidades autónomas, algunas lo regulan. Lo normal es que el Estado acuda primero a la comisión bilateral y después o va a recurso o en la comisión bilateral se plantea una serie de interpretaciones al mismo, y desde hace muchísimos años todos los que estamos aquí presentes se habla que habrá una ley en el ámbito estatal, pero ahora no sé si está en anteproyecto, está en proyecto, porque yo, salvo que me toque hablar sobre el tema, es imposible con todos los proyectos que hay. Por esto ya leerlos, es porque no he tenido más que en este momento se dice que va a haber esa regulación y un poco exponer la situación que tenemos, ¿no? En Aragón también se ha hablado de la necesidad y hay un debate que sabéis con posiciones como todos conocemos entre federaciones, colegios profesionales y universidades, posiciones enfrentadas, ¿no? del asunto. Yo ya no os quiero aburrir más. Muchas gracias y doy la palabra a Javier. No. ¿Por? Me fui un día. Mediodía. Sí, lo que más bonita. Buenas tardes a todos. Manuel, ya me saboteaste algo de la presentación, ¿eh? Ya te lo había anunciado. O sea. Buenas tardes a todos. No llegaba al mínimo. Por favor, si podéis los de casa silenciar los micrófonos. Ya, sí. Joder. Ya. Estoy pendiente de ti ahora yo. Disculparéis. Sí. Vale, buenos días a todos. Bueno, en principio tener en cuenta que este tipo de ponencias son complicadas porque tampoco sabes un poco al foro al que te diriges. Estoy viendo a compañeros y también pues en casa estoy viendo a gente que seguramente conoce la ley del deporte mucho más que yo, con lo cual disculpar si alguno pues y aportar lo que consideréis oportuno. A ver, en principio voy a intentar ser lo más breve y conciso posible. Creo que me toca una materia que sí que ha creado, como ha dicho Manuel, cierta polémica. Y bueno, el título de la ponencia me parece muy interesante, bueno, porque es una primera aproximación, tener en cuenta, como dijo bien el director general de Deportes, que esta ley tiene 2 meses, que las leyes se conocen pues según se van desarrollando, según vas teniendo caso por caso, y también lo que estamos pidiendo todavía del desarrollo reglamentario, con lo cual podemos hacer una breve introducción a esta nueva ley del deporte. Personalmente, y no me gusta ser muy crítico, a mí es una ley que no me agrada o que me ha dejado un poco sin esperaba más de ella. Teníamos una ley que sí que necesitaba una cierta modernización, pero yo creo que es una ley que va a funcionar a la del 90. Hay una serie de problemas, como pueden ser los convenios de coordinación, y perdona que siempre me vaya mucho al fútbol, pero es a lo que me he dedicado toda mi vida y algunas veces reduzco el deporte al deporte rey, por así decirlo. Pero bueno, cierto es que uno de los problemas de la del 90 era no solucionar los conflictos de coordinación de los convenios de coordinación con Federación Española Liga. También pues, no daba respuesta a algún tipo de relaciones laborales que podrían haber tratado de dar soluciones en esta nueva ley. Yo creo que nos ha dejado un poco, me
nos estamos dedicando a ello, pues esperábamos más. Cuando se modifica una ley o se deroga una ley por una nueva, pretendes que todos estos problemas pues, se vayan solventando. Sí que hay cambios, yo creo que son unos cambios más de chapa y pintura, de titulares políticos, que, pues bueno, referencias a igualdad, a transparencia, pero realmente cuando te vas un poco al estudio de la ley tampoco ves, en mi opinión, no ves tanto cambio. Introduce muchas referencias a que el Estado protegerá, el Estado promoverá, el Estado hará, pero luego cuando te vas al articulado, pues bueno, queda pendiente del desarrollo reglamentario. Por ejemplo, un ejemplo, aunque no sea parte de la ponencia, muchos de vosotros bueno, sabéis lo que es la definición de deportista profesional. La ley en el artículo 21 lo viene a definir y dice que son deportistas profesionales quienes en virtud de una relación establecida con carácter regular se dediquen voluntariamente a la práctica deportiva por cuenta dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. Esto en la ley del 90 no estaba tal cual, es que ya estaba regulado desde el 85. Lo que hace esta ley es hacer un copia y pega, nos coloca ahí lo que son deportistas profesionales y sí que es cierto que introduce una pequeña matización, que era lo que venía la jurisprudencia diciendo, que respecto a las compensaciones de gastos, que siempre hay bastante polémica con esto, pues que estas deben estar justificadas documentalmente. Pero bueno, como veis, es un añadido que no aporta nada nuevo, aporta un artículo nuevo, pero que yo creo es un poco pues, lo que puede definir lo que ha hecho esta nueva ley. Ir introduciendo, pues, vender que ha habido un cambio importante en cuanto a la ley del 90, pero bueno, que también muchas veces son pequeñas soluciones. Por ejemplo, nada dice de qué tipo de relación laboral tienen los árbitros de la federación, que puede haber entrado, qué tipo de relación laboral son los directores deportivos, los secretarios técnicos con los clubes, que eso ya la jurisprudencia ya parece que lo va diciendo, y también habla de la posibilidad, bueno, que va a crear un estatuto del deportista, pero bueno, está pendiente del desarrollo reglamentario. Entrando un poco más en lo que me toca, que es la disciplina, cierto es que aquí sí que ha habido un cambio importante. Como muchos de vosotros conoceréis, pues bueno, el modelo de la ley del 90 configura que las federaciones deportivas son entidades privadas que ejercen funciones públicas delegadas, ¿vale? Y entre esas funciones públicas pues es la disciplina deportiva. Esto es el modelo que teníamos hasta el momento. Las federaciones a través de sus comités sancionaban. Esas sanciones eran posibles, bueno, en primera instancia, en apelación, y estas iban a un órgano administrativo, que era un órgano que dependía del Consejo Superior de Deportes, que era el Tribunal Administrativo del Deporte. Y las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte nos íbamos al contencioso administrativo. Este era el modelo que teníamos hasta el momento. El TAD, o el Tribunal Administrativo del Deporte, que comúnmente lo denominamos como TAD, pues bueno, todos conocéis que es un tribunal especializado en deporte, que eso da bastantes garantías. Hasta la fecha era gratuito. Vamos a decir que era rápido, aunque cierto es que en los 2 últimos años yo creo que tenía exceso de trabajo y sí que es cierto que las resoluciones no tenían la celeridad que la actividad deportiva necesita. Entonces ahí sí que era yo creo un aspecto a mejorar. También que las resoluciones eran públicas, con lo cual sí que te da cierta seguridad a los operadores jurídicos respecto a la doctrina que podían tener en determinados aspectos. Eso siempre es importante. Y luego funcionaba como una instancia adicional al procedimiento, porque, bueno, como veis un poco en el esquema que os marco, a partir de ahí te da la posibilidad bueno, para los que están en casa y no son, por así decirlo, conocen de leyes, pues es otro juez más que va a determinar si te da o no te da la razón. Te da mayor seguridad. Y a partir de ahí, esas resoluciones pues iban al contencioso administrativo. Pues bueno, todo esto con la nueva ley pues cambia, nos eliminamos el TAD, el resumen, por así decirlo, de la ponencia es que se privatiza la disciplina deportiva y, entre comillas, eliminamos al TAD del sistema. Ahora ya todas las resoluciones de las federaciones españolas, no todas, voy a poner las comillas porque sí que hay una parte que todavía sigue teniendo competencia del Tribunal Administrativo del Deporte, pues a las resoluciones de las federaciones tendríamos definidas la justicia ordinaria, pero aquí ya no sería contencioso administrativo, sino que nos iríamos al civil o a través de un sistema arbitral privado que todavía se tiene que crear o tienen que desarrollar reglamentariamente. Aquí tenéis, bueno, en resumen un poco lo que son las competencias del TAD en el 1090, por lo menos las más importantes, que eran los recursos de sanciones impuestas por las federaciones deportivas, los recursos en materia electoral y tramitar y resolver los propios expedientes e instancias del CSD. Como os decía, aquí. Con la nueva ley, pues en teoría estas competencias no las elimina del todo, pero sí que
le retira muchas de sus funciones. Respecto a la disciplina, bueno, la disciplina, bueno, como dije antes, pues las sanciones, la federación impone las sanciones a sus afiliados, entrenadores, clubes, deportistas, y estas sanciones pues serán recurribles ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Como os dije, ahora ya esto no es así. Todas las sanciones disciplinarias, exceptuando cuando la sanción sea la suspensión definitiva de la licencia, que esta sigue siendo competencia del Tribunal Administrativo del Deporte, el resto de resoluciones pues tendríamos que ir a la jurisdicción civil. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencias hay entre la jurisdicción civil y la contenciosa administrativa? En principio que no es gratuito. Los abogados tenemos la manera de cobrar y los juzgadores también. Con lo cual ya va a haber un coste. Las costas, en caso de que se te estime pues, la demanda, pues yo creo que muchas veces es lo que en el aspecto civil evita pleitear o no las temidas costas. No está especializado. Pensar que esto cae en un juzgado de lo civil, que un día trata de un desahucio y el día siguiente se está viendo con una amarilla de una patada de un deportista y tendrá que estudiarse el reglamento disciplinario de la federación de turno, con lo cual pues, la especialidad en esta materia va a ser escasa. Va a ser lento, la justicia está como está, con lo cual cuando la sanción, lo más seguro cuando tengamos una resolución respecto al fondo, pues ya se habrá cumplido la sanción y habrán pasado dos o tres temporadas. Y que también las resoluciones, como cada juzgado va a dictar un poco lo que crea conveniente, pues seguridad jurídica no lo vamos a saber. Habrá juzgados que concedan unas cautelares que solicites, otras que no, con lo cual va a ser esto, no vas a saber nunca lo que te va a ocurrir cuando vayas a recurrir una sanción. Como alternativa a esto, pues sí, se crea un sistema arbitral. La posibilidad de crear un sistema arbitral en España existe uno, que es el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo. Estuve mirando un poco, informándome, y los costes de los árbitros pueden rondar casi los 10.000 euros. El Tribunal del Fútbol que crea la Liga de Fútbol Profesional también son unos honorarios de los árbitros importantes. ¿Qué ocurre con esto? Que yo creo que si nos salimos del fútbol, del deporte profesional y nos vamos al deporte más aficionado, pues muchos deportistas aficionados, clubes aficionados, incluso federaciones, no van a tener capacidad económica para acudir a este sistema arbitral, que es la única manera que tienes. Pues sí que este sistema entendemos que va a ser más especializado, entendemos que va a ser más rápido, pero obviamente va a ser costoso. Aunque sí que la ley prevé que sea gratuito, pero bueno, gratuito yo creo que no va a haber nunca nada. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? Pues que muchos deportistas o muchos clubes pues evitarán recurrir a una sanción federativa y, por así decirlo, que habrá una cierta indefensión de los deportistas porque por causas o por motivos económicos pues desistirán de la opción de recurrir a las sanciones. También os decía antes que había que cuando la suspensión de la licencia, cuando se sancionaba con la suspensión de la licencia definitiva, aquí sí que no es competencia del orden civil, sino que seguirá manteniendo la competencia el Tribunal Administrativo del Deporte, y esto tiene una lógica. La concesión o negación de la licencia inicial es una función, por así decirlo, pública del Estado, por lo cual, si se suspende definitivamente esta licencia, pues el Gobierno entiende que una organización privada, a través de un acto privado, no puede eliminar o suspender una autorización que ya dio ella de mano. Aquí a mí me surge una duda, sino que me sorprende que la suspensión definitiva de la licencia sí que sea competencia del Tribunal Administrativo del Deporte, por así decirlo, porque el Estado quiere proteger esa suspensión definitiva, pero sin embargo, si la suspensión de la licencia es de 2 años o de 5, esa nos vamos al ordenamiento civil. En deporte, una suspensión de una licencia de 5 años casi por lo menos para mí en mi caso, hubiese sido la retirada definitiva del deporte, con lo cual queda un poco, a mi entender, no entiendo esa diferencia de proteger la suspensión definitiva de una licencia a una suspensión temporal. En materia electoral, sí que es cierto, lo veis ahí en el artículo 120.c, que una de las competencias del Tribunal Administrativo del Deporte es velar por la conformidad a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno de las federaciones deportivas españoles, pero sin embargo, en el artículo 117 considera que tendrán naturaleza privada, el punto G, los conflictos que puedan surgir en relación con el ceso o la moción de cesura de los cargos de los órganos federativos. En teoría y en la exposición de motivos lo dice, que el TAD funciona bastante bien para evitar la judicialización del deporte y que en el tema de las elecciones pues realmente funciona bien. El TAD, cuando llega el periodo electoral, el número de asuntos aumenta exponencialmente. Sin embargo, aquí yo realmente no entiendo muy bien esta razón de por qué
le sacan de sus competencias todos los problemas que surjan con la moción de censura. ¿Qué ocurre con esto? Que si nos tenemos que ir, cuando hay un planteamiento de una moción de censura, nos tenemos que ir al ordenamiento civil, volvemos a lo mismo, que seguramente cuando la legislatura del presidente de turno que tenga problemas con sus asambleístas, pues seguramente que esa legislatura ya ha terminado o esté a punto de terminar. Entonces sí que a mí me parece que genera una cierta, no lo acabo de alcanzar, no acabo de entender, pues el por qué eliminar esta competencia al TAD. Y luego, bueno, también respecto a lo que comentaba antes de los expedientes disciplinarios, la sanción conforme a los mismos, también no la acabo de comprender, seguro a lo mejor alguno de los presentes me lo puede explicar. En el procedimiento, en el modelo que está funcionando hasta el momento, las denuncias se retiran al CSD y el CSD, pues, motivadamente decidía si iban al TAD o no y era quien al final instruía y sancionaba. Pues aquí ahora las competencias siguen siendo las mismas, pero para las infracciones leves, estas ya el Consejo Superior de Deportes directamente es el que decide si son leves o no y el que sanciona. Hay que tener en cuenta, o por lo menos esta es mi opinión, que el Consejo Superior de Deportes es un órgano más bien político. El Tribunal Administrativo del Deporte para mí es independiente, pero el CSD es político. Entonces, el CSD o el presidente del Consejo Superior de Deportes, que está en continua relación con los presidentes federativos, al final va a ser el que va a decidir si una infracción es leve o no es leve, y si es leve, pues el que te va a sancionar soy yo. Con lo cual me parece que hay en ese aspecto una injerencia política en algo que hasta el momento yo simplemente pienso que funcionaba bien. Hasta aquí un poco la explicación más práctica, ¿vale? Ahora voy a meter un poco con artículos de la ley donde creo que como consecuencia de todas las vueltas que ha dado esta ley, de enmiendas que parece que iban, que no iban, como dice Manuel, yo a veces que me perdía qué enmiendas se aceptaron y cuáles no, yo creo que ha creado una ley con ciertos errores legislativos. Cuando habla del régimen sancionador, si os fijáis en la exposición de motivos, que lo pongo ahí en la página 193-316, dice que el régimen sancionador se configura como una potestad pública que pueden ejercer por delegación las federaciones deportivas, las ligas y el TAD. Ya de primeras creo que el TAD no ejerce funciones públicas delegadas, porque el TAD forma parte propia del gobierno, con lo cual creo que hay un error en la exposición. Cuando nos vamos al artículo 97, donde en teoría el régimen sancionador estaba desarrollado por las federaciones deportivas y por las ligas, aquí ya no habla de federaciones, no habla de ligas, sino que dice que el régimen sancionador en materia de deporte se ejercerá por parte de la Administración General del Estado. Entiendo que en el desarrollo reglamentario posterior pues, vuelvan a introducir o vuelvan a determinar que son las federaciones deportivas y ligas las que ejercen este régimen sancionador. En el régimen disciplinario, también en la exposición de motivos, el ámbito de aplicación lo reduce a la vulneración de las reglas del juego y la competición. Y lo otro que veis que está subrayado en negrita es un poco lo que decíamos antes, de que la disciplina deportiva deja de ser pública, pasa a ser privada, ya no podemos ir al contencioso administrativo y nos vamos al ordenamiento civil. Eso es lo que dice la exposición de motivos. Sin embargo, te pones a indagar un poco por la ley, en el artículo 50, cuando habla de las funciones públicas de carácter administrativo, sorprendentemente aparece ejercer la potestad disciplinaria, que sin embargo la exposición de motivos nos dice que era privada, y aquí nos dice que es pública. Y te vamos al artículo siguiente, en las funciones propias de carácter privado de las federaciones españolas deportivas, y es ejercer la potestad disciplinaria. Con lo cual la ley aquí parece ser que distingue entre una potestad disciplinaria privada y una potestad disciplinaria pública, que dice que en los términos establecidos en esta ley, que yo no los encontré, pero sí en sus disposiciones de desarrollo, que entiendo que aparecerán. Entonces hay cosas que yo creo que es un poco producto del lío parlamentario que ha tenido esta ley, porque parece ser que la íbamos a tener hace mucho tiempo y luego al final se ha acelerado con una serie de cambios. Respecto al régimen sancionador y el régimen disciplinario son cosas diferentes. Cuando hablamos de la delimitación del ámbito de aplicación, en el punto 2, el ámbito de aplicación del régimen sancionador, pues en el punto 2 nos habla del régimen disciplinario. Realmente, a mí esto es la primera vez que lo veo en un mismo punto, en un mismo artículo, ¿vale? Y aquí habla que el régimen disciplinario, donde antes la exposición de motivos nos decía que era la vulneración de las reglas del juego y la competición, ahora nos dice que son 3. Infracción de las reglas de juego, competición, su aplicación y organización de las competiciones. En la ley del 90, el ámbito de disciplina deportiva venía como creo que tiene que ser o como creo que la ley también dice que tiene que ser.
que se extiende a las infracciones de reglas del juego o de competición. Nada dice de la aplicación y organización de las competiciones. Pues cuando ya te vas al articulado, vuelve a separar lo que en un principio decía que la potestad disciplinaria, la organización de las actividades y competiciones deportivas estaba incluido dentro de la potestad disciplinaria, aquí la separa. Con lo cual, me parece que son errores que, como también dijo Mariano Soriano, irán en el desarrollo posterior reglamentario, yo creo que se irán corrigiendo. Respecto a la resolución de conflictos, esto es un poco lo que os comenté antes, de que se va a crear un sistema común de carácter extrajudicial, que lo harán las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales. Aquí es un poco lo que decía, que tendrá en todo caso carácter voluntario y gratuito. Si es gratuito, pues yo creo que a los españoles nos costará, seguramente, y que deberán manifestar su aceptación expresa. Y aquí ya, Manuel, te voy a meter una pregunta respecto a esto de la manifestación expresa de aceptación o sometimiento a este sistema arbitral extrajudicial. Me voy al fútbol, ahora se está negociando el tema de la primera red en cuanto a que se establece una serie de requisitos de inscripción a la competición, y dentro de esos requisitos de inscripción a la competición de la federación en diferentes modelos está estableciendo el sometimiento a este sistema arbitral. Yo no sé si eso ya de primera se considera que se están sometiendo expresamente y voluntariamente a ese tribunal arbitral, o posteriormente, una vez surgido el conflicto, deberán someterse a este tribunal. Y el punto 4, que sí que es cierto que antes no lo comenté, el problema de un sistema arbitral. Antes, cuando ibas al TAD, pues cualquier resolución del TAD es fácilmente. En el contencioso administrativo podías levantar la sanción, pero bueno, podías discutirle el fondo. Si te vas a un sistema arbitral, aunque te dé la posibilidad de un posible recurso, entre comillas, al Tribunal Superior de Justicia, aquí ya se hace por la ley de arbitraje. ¿Vale? La ley de arbitraje, cuando se trata de ir contra un laudo, ya no es un recurso, sino es una nulidad de laudo, y para conseguir la nulidad de un laudo arbitral, los motivos están tasados. Ahí ya no entras a discutir al fondo, entras a discutir la posibilidad de anular o conseguir la nulidad de un laudo, más bien son por defectos de forma. Con lo cual, el sistema arbitral es muy difícil, que una vez que tengas un laudo arbitral es muy difícil conseguir dar la vuelta. Sin embargo, por contra, cuando tenías el TAD, sí que en la capacidad de irte al contencioso administrativo tenías más opciones a lo mejor de conseguir pues que te estimaran tus pretensiones. Esto es una nota informativa que salió el 18 de enero del 2023, que todo lo que os conté por ahora no es de aplicación, porque tiene que todavía, hasta que no se cree el sistema común de carácter extrajudicial de solución de conflictos, que en teoría en la ley viene que tiene que desarrollarlo en 6 meses. La ley se publica el 1 de enero. Yo creo que esta ley está metida a calzador con la idea de tener este sistema de carácter extrajudicial con la anterioridad al inicio de las competiciones, es decir, tener el 30 de junio para que sea de aplicación todo esto que estoy contando a partir del 1 de julio. Sinceramente creo que no van a llegar, con lo cual tendremos tema disciplinario de la ley del 90, para mí creo que un par de años más. Y aquí que me saboteaste, pues que hoy preparando la charla lo vi. Este es el titular que sale en YouSport: el PSOE Balear se desmarca del CSD y mantiene la justicia pública en la nueva ley. Si veis este artículo, es totalmente todo lo contrario a lo que he explicado ahora. La disciplina deportiva para la Comunidad Balear va a seguir siendo competencia pública. Sus resoluciones de las federaciones te vas a ir aquí es el Tribunal Balear del Deporte, y las resoluciones del Tribunal Balear del Deporte te vas a ir a la jurisdicción contencioso administrativa. Y aquí me surge la segunda pregunta que le voy a dar a Manuel como presidente, pues se las tendrá que responder. Es que suena, a mí por lo menos, me parece un poco extraño que en las comunidades autónomas la disciplina deportiva sea una función pública y nos vayamos y los recursos nos vayan al contencioso administrativo, y que la ley estatal nos diga que la disciplina deportiva no es pública, es privada. Entonces que te vayas al civil. No sé a mí esto cómo lo van a casar, si esto va a seguir siendo un reino de taifas y cada uno va a hacer lo que quiera, o al final cómo quedará. Entonces, por conclusiones, que se rompe el modelo de justicia gratuita, lo que decía antes, que sí que dice la ley que tiene que ser gratuitamente. Pues si no me confundo, el Tribunal Administrativo del Deporte tiene una partida de 100.000 euros. Si nos vamos a las tasas de los árbitros del tribunal que dije antes, de 10.000, y reciben 200 casos por año en no periodo electoral, en periodo electoral muchos más, las cuentas me sale que aquí alguien va a tener que pagar. O pagan los deportistas cuando se vayan a este arbitraje,
bueno, tendrá que subvencionar al Estado, pero oye, los árbitros, igual que los abogados, también querrán cobrar. Entonces creo que de gratuita no habrá. La disciplina deportiva pasa a ser una función privada, a excepción de lo que os comenté de la suspensión definitiva de licencia, que sigue siendo pública. No podemos acudir al TAZ a recurrir las sanciones deportivas y tendremos que ir a la vía civil con las consecuencias negativas que os he dicho antes o al arbitraje, que bueno, puede ser a lo mejor más rápido, pero entiendo que va a ser costoso. Pues la típica de muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo no tengo PowerPoint. Si me atienden mejor a mí, es que mis compañeros son muy modernos ellos. Bueno, lo primero, agradecer a Manuel como presidente de la asociación, que ya que estoy, voy a hacer un poco de publicidad. Si alguno se quiere hacer socio, se ponga en contacto conmigo y le hacemos socio rápidamente. También a la Dirección General de Deportes de Aragón, bueno, pues que hayan contado conmigo para que dé unas breves pinceladas sobre las políticas de igualdad que se tratan en esta ley. Si a mi compañero Javier no le hace mucha gracia la ley, a mí menos todavía. Por lo menos en la parte de políticas de igualdad, que es la que me toca expresar. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí en casa hemos oído hablar muchísimo de esta ley, sobre todo porque iba a ser una revolución para la mujer, la igualdad en el deporte, los derechos de las personas LGTBI+. Bueno, íbamos a conseguir porque yo pensaba en mi caso cuando estaba preparando la charla, digo, bueno, la gente que no se dedique a temas legales, no sean abogados, no estén dentro del ámbito deportivo, pensarán que bueno, la mujer está desprotegida en el deporte, que no tiene igualdad, que las personas LGTBI no tienen sus derechos, y es que nada más allá ni nada más lejos de la realidad. Entonces, claro, tú ves todo esto y dices, bueno, ¿y esta ley qué es? Señores, señoras, esta ley es marketing. En cuestión de derechos, de igualdad con la mujer, es marketing. En cuestión de derechos de las personas LGTBI+, es marketing. Se está tapando con esta publicidad otros temas más importantes, como los que ha hablado mi compañero de la justicia, bueno, pues con temas mucho más novedosos y más comerciales. Me explico. A nivel de igualdad, esta ley viene someramente todo el rato a decir que lo que tenemos que hacer es cumplir la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 2007, hace 15 años. Todo el rato, el artículo 4 es donde están, lo verán ustedes si tienen la ley en la mano alguno, lo verá que es donde se habla de las políticas de igualdad. Todo el rato te remite a la ley, le voy a decir ley de igualdad, por no estar diciendo todo el rato ley orgánica. Viene diciendo que hay que cumplir la ley de igualdad, que se van a hacer una serie de políticas, una serie de promociones, de integrar, pero no dice ni qué promociones, ni qué políticas, ni cómo hay que hacerlas, ni quién las va a hacer, ni a cargo de quién van a estar. Es decir, tenemos una ley que nos dice que hay que cumplir con otra ley. Punto. El objetivo, para aquellos que no lo sepan, de la ley del 2007 era promover a la mujer en el deporte y en los órganos de decisión, con un fuerte compromiso con su no discriminación. Por ejemplo, en la nueva ley del deporte, en el apartado 2, nos dice cómo se van a desarrollar las políticas, prevenir, identificar y sancionar la merma de las mujeres deportistas. Pero tampoco nos dice cómo van a ser esas políticas, ni cómo se van a sancionar, ni cuáles son las sanciones que se van a atribuir. Tema de la maternidad. En esta ley ni está ni trabajado, ni determinado
cuando se estaban estudiando las enmiendas que se presentaron, hubo algunas que eran muy interesantes. Por ejemplo, se estipulaba que aquellas empresas que retiraran en el momento que la mujer se quedaba embarazada o en la maternidad pues, lo que era su dinero o sus patrocinios, se les quitaran los beneficios fiscales. Era una buena idea, una buena opción. No aparece en la ley. No aparece en la ley nada de esto. Solo aparece referente a la maternidad. Se lo voy a leer para que no fallar. Fijar que son nulas de pleno derecho aquellas cláusulas contractuales cuando permitan o favorezcan las rescisiones unilaterales del contrato por razón de embarazo o maternidad. Yo creo, tengo aquí algún compañero abogado, y el que no, tampoco hay que tener 3 máster. Esto ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. No necesitamos que nos diga una ley que si hay una cláusula que te dice que te echan porque te quedas embarazada o porque estás en tu periodo de maternidad y te echan, pues ya nos lo recoge el Estatuto. Pues esto es lo único que dice de la maternidad. Toda la ley del deporte. No establece nada más. Dice, eso sí, que habría que tener, las federaciones tendrían que crear un plan de conciliación y mandarla al CSD. Tendrían. Si no lo mandan, que tampoco va a pasar nada, no va a ir nadie detrás. Que en algunos casos también van a dar igual ayudas. Y dices, pues yo hay ayudas ya. Yo ya leí ayudas y me puse hasta nervioso. Digo, venga, va, que ya vamos a poder pedir ayudas. ¿Para qué? Ah, no, que no. Planes de igualdad, que hemos oído todos hablar en las empresas a nivel laboral. Los planes de igualdad que dan en las empresas, aquellas empresas que tienen que estar obligatorios en aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores, se dan efectivamente una serie de ayudas. Bueno, pues ahora se van a dar algunas ayudas, no sabemos ni cómo, ni por qué, para planes de igualdad dentro de las federaciones. Claro, pero entiendo yo que no es lo mismo un plan de igualdad en la General Motors que en una federación. Vamos, digo yo. Pero he debido ser yo la única que lo he pensado. Tampoco habla de ninguna medida concreta. También se habló mucho, antes de aprobar la ley, en las enmiendas, del tema de los estereotipos sexistas con la ropa. Yo no sé si todos tenemos en mente el vóley playa. Las mujeres en bikini, los hombres con su pantalón y su camiseta. ¿El qué, perdón? Aquí no hay. Bueno, pero sí que hay vóley playa, sí que hay vóley playa. Lo sé de buena tinta. Entonces, no sé, bueno, pero bueno, pero que es verdad que se habló mucho de estos temas, entonces se habló mucho en las enmiendas de cómo podían las administraciones públicas velar por ello. Entonces, pues ya lo solucionó el legislador y dijo, bueno, apartado 6 del artículo 4. Se velará porque la representación mediática de las mujeres esté libre de cosificación sexual y estereotipos sexistas. Ya no nos van a poner el látigo ni nos van a poner los corsés. Yo creo que podría haber sido mucho más sencillo haber dicho que las mujeres deportistas, dentro de en su normativa de cada federación, podría elegir aquella ropa para realizar su actividad deportiva que estuviera más cómoda. Es decir, si yo juego a vóley playa, estoy más cómoda con un pantalón y una camiseta, uso la camiseta y el pantalón. Y si estoy más cómoda con el bikini. Pero bueno, no, tampoco. También hay que tener un protocolo de discriminación, abusos, acosos sexuales. Hay que tener, tampoco pasa nada si no se tiene. También se pueden obtener ayudas y subvenciones. Tampoco sé qué ayudas y subvenciones. Luego hay una cosa muy curiosa, cuando te lees el anteproyecto de ley y luego te lees la ley. En el anteproyecto de ley regulaba el tema de las primas y de las dietas. Cuando hablaba de las dietas en el anteproyecto de ley decía, de la misma forma se garantiza el sistema de dietas otorgadas cuando las personas deportistas compitan con las selecciones nacionales correspondientes, sea igualitario para hombres y mujeres. Es decir, las dietas serán igualitarias en el anteproyecto para hombres y mujeres. Sale la ley, oye, que no sale nada de las dietas. Y sin embargo dicen de las primas, se garantizará que el sistema de primas otorgadas
cuando las personas deportistas compitan con las selecciones nacionales correspondientes. Se realice de acuerdo con los mismos criterios para mujeres y hombres. Les veo que se me ha quedado la vuelta. Es decir, en tema de dietas ya no hablamos, ya no tienen que ser iguales porque no existen, nada dice la ley, pero las primas tienen que ser, se tienen que dar a hombres y mujeres, pero no iguales, sino se tienen que seguir los criterios iguales, no dar las mismas primas. Creo que es la diferencia. No hay que dar las mismas primas al deporte femenino que al deporte masculino. Simplemente hay que seguir los mismos criterios. En cuanto a la visibilidad de eventos deportivos y masculinos y femeninos en los medios, también nos dice que nos tenemos que ir a la ley del 2007. En resumidas cuentas, el artículo 4 es una serie de recomendaciones para la plena igualdad de la mujer en el deporte, pero lo que les comento no entra ni a valorar ni cuáles son los actos, ni los hechos, ni las causas que son sancionables, ni tampoco establece la obligatoriedad en ciertos asuntos que son vitales. También dice que los estatutos en las federaciones deportivas deben prever la existencia de sendas comisiones de igualdad y deporte de personas con discapacidad. Deben prever, tampoco es obligatorio, deben prever, ¿vale? Claro, entonces tú dices, también considera la nueva ley que el nombramiento de los miembros de los órganos disciplinarios ha de tener una composición equilibrada. Claro, yo pienso que es una composición equilibrada, 2 y 2, 3 y 4, 1 y 1, hay deportes en los que sí que hay más hombres, y en otros más mujeres, en otros sí que puede ser equilibrada. Pues también la ley nos lleva a la disposición adicional de la ley igualitaria de igualdad, que dice, se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto a que se refiera las personas de cada sexo no superan el 60%, ni sean menos del 40%, o sea, un 60-40, en resumidas cuentas. Pero que no me lo dice la ley del deporte, que es que me tengo que ir a buscar otra ley. Que podrían ponerlo, ya que estamos, que tampoco que son 2 líneas más. Pero es que en Aragón tenemos muy buenas leyes, hemos legislado muy bien. Ya tenemos una ley del 2018 de igualdad, de oportunidad entre hombres y mujeres. Ya hablaba del tema del deporte en el artículo 74. Ahí ya sancionaba, ya decía cuáles eran las cosas que regulaban la nueva ley del deporte, ya hablaba del 18. También la ley del deporte del 18. O sea, tenemos ya ley del deporte en Aragón, ley de igualdad en Aragón, que ya discriminaba, ya decía cuáles eran las acciones graves, sus correspondientes acciones. O sea, que es mucho más explícita las leyes de Aragón que la ley estatal que tenemos ahora mismo en la ley del deporte. Brevemente, para terminar, para que podamos hacer preguntas, en cuanto a los derechos de los deportistas LGTBI+. Es curioso, tú lees el preámbulo de la ley tanto del anteproyecto como de la ley, que es el mismo, y vienen a decir que atienden también y por primera vez los derechos de las personas LGTBI+, que lo hacen en 2 sentidos, eliminando cualquier clase de violencia o acto de LGTBI-fobia en los eventos deportivos y promoviendo que el acceso y la práctica deportiva se realice siempre con pleno respeto al principio de igualdad. Pero es que esto tampoco es verdad. En el anteproyecto lo menciona, pero luego tú te leías el articulado y no volvía a nombrar el tema de los derechos LGTBI+, en ningún artículo. Entonces alguien les debió de llamar la atención y dijo, oye, que estamos hablando de estos derechos y se nos ha olvidado meterlos en algún lado. Y dijo alguien, pues espera, donde pone mujer, añádelos. Entonces, tal cual pone mujeres, entonces todo lo que pone mujer, añade y las personas LGTBI+, en el artículo 4. Esto es todo lo que hace la ley. También en Aragón tenemos leyes que ya controlan el tema y regulan el tema de los derechos de las personas LGTBI, de la xenofobia y el racismo. Sin embargo, también se dio muchísima publicidad al tema de las personas trans, que hemos oído hasta la saciedad, de qué pasaba con el deporte, las personas trans. La ley trans, que no está aprobada, que estuvimos mirando, no está aprobada, porque ahora están más preocupados con la ley del sí es sí, claro, pues no da para todo. Solo hay un artículo que habla del deporte. O
es el artículo 26. Y tampoco dice nada del otro mundo. O sea, solo dice que hay que dar igualdad de trato a todas las personas LGTBI y adoptar una serie de medidas con el fin de erradicar la discriminación de orientación sexual. O sea, en la ley que tanto dicen que iba a cambiar, solo hay un artículo de las personas trans referente al deporte, un artículo, y no especifica nada más. En resumen, y para concluir, tenemos una nueva ley del deporte, de la cual todos hemos oído que iba a ser una revolución a nivel de derechos de la mujer, de las personas LGTBI, de las personas trans. Simplemente es una ley que a nivel de políticas de igualdad recomienda, aconseja, prevé, pero no toma ningún avance. Creo que hemos perdido una oportunidad única de poder legislar en temas tan importantes como podrían ser la maternidad, las dietas, los complementos en las mujeres, dar protagonismo, y no lo hemos hecho. Y menos mal que tenemos leyes desde hace 15 años que ya estaban legislando lo que era la igualdad, la xenofobia, el racismo y la discriminación. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias. Eso es. Bueno, pues si os parece, os voy a ir pasando el micro, me vais levantando la mano si hay alguna consulta aquí en la sala. En casa, como os he comentado por el chat, podemos hacer las consultas a través del chat. Y bueno, pues este es el momento ahora de comenzar ya las cuestiones que queráis. ¿Alguna cuestión? Me vais levantando la mano y así, eso, estamos poniendo el paso del micro porque así desde casa no voy hemos tenido también una cuota de integración que hemos intentado imponer la Federación Española a las federaciones económicas. Ya nos surge un último problema con la nueva ley. Quiero formularla desde un momentito, desde aquí, que esté los de casa y que no la resultamos bien. La pregunta fue reformularla. Bueno, que era reformularla. La reformulaste. Te voy a contestar así a bola pluma, ¿eh? Yo sinceramente estoy igual que tú. No entiendo por qué no las tramitan. Deberían directamente tramitarlas, que no tiene ningún sentido. Dicen que es porque les falta el seguro. Sí, sí. Y un convenio, ¿verdad? Como que en su momento incluso, ¿verdad? Un convenio. Seguro único, ¿no?
¿vale? Ahora hay, lamentablemente, tenemos 3 compañías de esas normas se han planteado para que aclare a ver si Yo aquí te doy... No, yo doy muchas veces las contestaciones, sobre todo las que vienen así, que no sabes cómo te vienen, un poco por el sentido común y decir lo mismo, pensando un poco en el deporte que más domino. La lógica sería que cubriesen las mismas coberturas independientemente de la compañía. Pero si nos vamos a fútbol cubre la mutualidad de deportistas, es la que cubre todo, con lo cual, si me fijo un poco en fútbol, a lo mejor exigen que sea el seguro único de la federación y aquí que no me escuchen federativos, pues que muchas veces está ahí el negocio. Lo hago contigo. Sí. recalca el derecho del tomador Con la compañía que quiera. Sí. A ver, sí, teniendo la lógica de cubriendo los mismos... Sí, pero para la práctica. Si es que vete en fútbol, no puedes contratar con otro. ahí es la lucha. No hay otra que te esté dando por... Puedo apuntar de la montaña, por ejemplo, que cada económica tiene sus propios seguros con distintas compañías y distintas coberturas y también tiene pues, cada económica tiene su propio. A respuesta a esta pregunta, bueno, son estas cosas. Están que no tienen una lógica que nos tramiten las licencias. Solo lo estaba leyendo y digo, pues no sé por qué. Porque se remite a un convenio y ese es un problema porque detrás de la licencia también hay un componente económico, ¿verdad? De la lucha entre las dos federaciones. Y que yo creo que es equivocadamente todo el debate cuando fue la licencia única se pensó que es que además el que tenemos una licencia es para hacer una actividad económica. Y normalmente en deporte no es para hacer una actividad, sino lo que te cuesta es dinero. Porque a mí, en la licencia que tengo en ciclismo, con el ciclismo no gano nada y me cuesta mucho dinero todas las cosas. Por lo cual yo creo que es que ahí, y después incluye también el tema ahora que hablamos de los seguros y los intereses que pueda tener una federación de contactar con una determinados compañíos de seguros y otras, ¿no? Y con la sentencia de Constitución dice que una federación autonómica, entiendo yo, puede hacer una licencia deportiva para sus competiciones, pero tiene que estar en el convenio con la otra para que la que saques, como sacas el ciclismo, te sirva para todas. Pero si no sacas, te dicen, no, usted puede tener sus licencias, entiendo, con sus coberturas y para sus pruebas, pero no para las otras. Y claro, yo no tenía ni idea, porque has dicho que había una federación que se quería marchar. Yo hasta no sabía. No, hace tiempo, sí. Que no sabía yo, es que eso no sabe. Como una cuota de integración, que venía basada además en las cuotas del 17 y 18. Entonces, la Federación Catalana se dio que podíamos una cuota del 24 cuando pagó el y a raíz de eso intentó desintegrarlo. No ha habido, que sigan, pero que ahora sí que habría un procedimiento de posibilidad de salirse. Cosa que antes yo creo que podías, como pasaba con los, un poco con el follón de la plena crisis del sector público y tal, cuando se reguló por primera vez que un consorcio se pudiese, la fórmula para salirse de un consorcio de una administración o extinguirlo. Que el problema no es que jurídicamente no fuera, sino al no tenerlo previsto, ibas a un juzgado, no te lo decía por lo civil, por lo contencioso administrativo, y el consejero ministro que iniciaba acababa su mandato y todavía estaba con problemas para hacerlo, ¿no? Entonces aquí creo que es una de las cosas que con esto se va a meter en estos convenios que pasa y la posibilidad de tener y las consecuencias que pueda tener eso de todo orden, que eso no sé si se ha visto que se puedan en ciertos deportes ir federaciones tener federaciones al margen de las no integradas, aunque claro, según la actividad que tengan puede tener subidas, que también hay cosas en esto, claro, los seguros,
hay federaciones De montaña, ¿no? De Mayimpoca, que tiene montaña. Las políticas tenemos cada una nuestros seguros. La española no tiene licencias. Lo único que hacemos es, las federaciones autonómicas, permites habilitar en la nacional. ¿Vale? O sea, cabe la posibilidad de que te habilites con la Federación Española o solamente en la autonómica. Pero eso es independiente del seguro. O sea, que una cosa es la habilitación a efectos de licencia federativa y otra cosa es el seguro. Hay una discusión que se ha planteado por parte de la española, es que los seguros no pueden exceder los límites territoriales de la comunidad autónoma. Eso es falso, porque tú el seguro lo coges tanto tengas la habilitación nacional o no. Y es más, a mí el seguro que tenemos en montaña nos permite en Aragón, en España, en Francia, en los Alpes o en la Antártida. Todo dependerá del nivel de seguro que coges. Y me daría igual que tenga habilitación nacional o que no tenga habilitación nacional a efectos de poder practicar el deporte en Navarra o en la Antártida. Entonces, una cosa son los seguros, que van por un lado, y eso lo tenemos que tener todo muy claro, y otra cosa son las habilitaciones para lo que tengas tú la licencia para competir a nivel nacional o solamente a nivel autonómico. Que son cosas completamente distintas, pero que hay que separarlo del seguro, ¿no? Hay que tener seguro, evidentemente, para cualquier tipo de competición e incluso para cualquier desarrollo deportivo. Pero es un tema completamente aparte. Hoy Víctor, el es que la ley es la necesaria. A ver, esta, o sea, lograr pues eso, esa es que hay dinero. Eso lo puedes decir tú que estás ahí, se lo doy aquí, suena más. Pues no hemos estado callados, precisamente. Que puede gobernar la vida
En la ley aragonesa y en la ley estatal sí que hay unas facultades excepcionales, ¿verdad?, que interviene el Consejo Superior de Deportes y después el Tribunal Administrativo del Deporte, y en el ámbito aragonés exactamente igual, ¿no? Pero claro, una cosa es que te acuse la Fiscalía o que no tengas, otra cosa es que tengas una sentencia, que a efectos de esto tendrías que tener una sentencia penal firme, y en España para tener una sentencia penal firme normalmente pasan bastante tiempo, ¿no? Pero son cuestiones distintas. Yo sí que escribí un artículo sobre el régimen jurídico de las federaciones autonómicas aragonesas y recogía, yo creo que el artículo que aparece en la ley es un poco ponemos un resumen de los problemas que ha habido a lo largo de la historia del deporte en Aragón en varias federaciones, el que no convoca órganos, entonces hasta ahora no se han aplicado porque los problemas que tienen a lo mejor las federaciones, las que han estado en una crisis, no es precisamente por eso, sino porque no tienen directivos, no tienen dirección, no tienen actividad, pero efectivamente yo creo que en eso hay cierta uniformidad en cuanto a unas intervenciones importantes de control. Otra cosa es la aplicación de las mismas y lo que dé lugar, ¿verdad? El ejemplo está, como si de memoria, Villar, a través del cese del TAD, le inhabilitó ante, bueno, la Soule todavía no hay sentencia, está prorrogado la instrucción y cada vez y Villar fue inhabilitado, yo creo, por el tema de hacer campaña estando como presidente. Entonces, ahí sí que la ley prevé. Pero claro, estamos en un país que la presunción de inocencia, por mucho que te investigue la Fiscalía, pues si al final queda nada, también el daño es importante. Entonces, bueno, yo creo que ahí en eso estamos relativamente protegidos. Hay otra pregunta también en el chat relacionada con el voluntariado deportivo. ¿Si hay alguna novedad? No, que hay un artículo del voluntariado deportivo general que remite esto y no dice, yo no he visto ninguna cuestión. Remite a esto que se mantiene lo mismo. Muchos artículos remiten a otras cosas. No dice especial. No, al hilo de preguntas, que ya que ha preguntado Javier, le voy a responder las dos cuestiones. ¿No? Una, el tema de la gratuidad, aquí hay alguna persona que estuvo en el Congreso de la Asociación de Derecho Deportivo en Barcelona y en la jornada anterior que hubo en mayo, se planteó el tema y los defensores del nuevo sistema, que hay cargos importantes o antiguos cargos importantes dentro de la asociación, igual que hay otros totalmente, pues, decían, y más desde el fútbol, tú sabes de quién hablo, el que decía que tiene un cargo la Federación de Fútbol, el régimen de competición disciplinario, que el sistema gratuito se iba a imponer y que cada federación iba a tener, por lo menos la de fútbol. Lo defendía, veremos a ver. Iba a haber un sistema arbitral que al deportista no le costaría nada. ¿Cómo se iba a financiar? Eso, porque ya le dijeron, pues se financiará con los impuestos de los españoles, etc. Pero eso lo aseguran desde los mayores defensores del nuevo sistema. Veremos a ver cómo se articula porque estamos en un proceso transitorio. Después, en cuanto a lo del arbitraje, yo ahí tengo, porque al hilo de estas dos jornadas de congreso que asistí, se planteó y empezó a salir el tema de si era constitucional o no. Entonces yo, hace ya muchos años, porque ya soy muy mayor, participé en un libro y me tocó escribir del régimen jurídico de transporte sobre el arbitraje en materia de transporte. Y ahí sí que había una sentencia de hace muchos años del Tribunal Constitucional que admitía que voluntariamente y en esa materia se podía, sin ningún problema, pero voluntariamente. Pero no con carácter general como se está haciendo aquí. ¿Qué es voluntariamente? Hay que ver que creo que no me ha dado la yo firmo una licencia federativa con un club donde pone que me someto a ese tribunal y ya ahora está, eso es unos sometimientos expresos. Sí. Ahora está la referencia a esas sentencias y después al lío que había entre el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Constitucional, que le ha revocado varias sentencias sobre laudos arbitrales, ¿verdad? Se los ha revocado y esas hay que mirarlas a todos los que estamos en el ámbito del derecho, porque en el arbitraje hay que refrescar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el ámbito del TSJ de Madrid, porque ha habido dos sentencias que le han revocado, ¿verdad? Y después las anteriores generales que ahora se van a revivir, porque el tema estaba muerto cuando voluntariamente ibas al arbitraje, pero ahora
Y efectivamente aquí tengo yo la licencia de ciclismo, de cicloturista normal, y para dármela he renunciado y cualquier cosa que tenga en materia renuncio a la jurisdicción ordinaria y tengo que ir acabando en el Tribunal de Lausana en Suiza. Y estoy sometido. Manuel en el TAR, se lo voy a contar. Si ahora impugnas esto, y aquí hay alguno de Sabiñán y que sabe del club que soy, pues efectivamente si ahora yo iniciase la impugnación, a lo mejor en Zaragoza me daban la razón y efectivamente para una licencia de cicloturista renuncias a cualquier cuestión que pueda haber y vas al Tribunal Arbitraje de los Deportes en Lausana, ¿no? Entonces, si esto se lleva, veremos con el sistema que tenemos garantista en España del artículo que puedas una situación de este tipo y que a los clubes en las federaciones importantes y de jugadores se diga que todo el mundo al sistema para poder jugar. Pero claro, ahí tenemos la situación que los del ciclismo, pues sabéis que yo soy del fútbol y del ciclismo, la situación del último, ni siquiera sancionado, expulsado por tomar un producto en el Tour de Francia, está sin equipo. No está sancionado, o sea, jurídicamente es que ni siquiera está sancionado. Le dicen, usted se tiene que marchar de la competición, no le importa. Y de este momento ese ciclista está sin equipo. Y no hay ninguna sanción. Y el otro día salió, que no ha salido todavía la sentencia, salió en Eurosport, una que en contra de todas las situaciones arbitrales, un juzgado, no sé si la Audiencia Nacional, un juzgado central, ha dado la razón al ciclista del BH Burgos, que estaba sancionado, y le ha dado toda la razón por la cadena de custodia y demás. Pero estamos en lo mismo. Este ciclista está sin equipo desde hace tiempo, aunque parece que va ganando en España en la vía contenciosa administrativa por defectos el tema del dopaje, está sin competir y en la federación no sé si ha pedido ficha o ningún equipo ni siquiera se ha presentado. Entonces, esto es una cuestión lo que... Y después yo creo que ahí sí que hay un debate que se va a iniciar ahora. ¿Van a seguir las comunidades autónomas el sistema de la ley del Estado? En principio, desde el punto de vista del derecho público y administrativo, competencia exclusiva en materia de deporte, la ley, yo creo que debe cambiar. Cuestión distinta, si las federaciones en el ámbito estatal les gusta este sistema y empiezan a obligar a acogerse al sistema, ahí veríamos lo que va a pasar. Yo creo que va a ser un problema en cuanto a las... Pero claro, ahí la sentencia, lo comentamos el otro día, tampoco habla, dice, se caracteriza hay dos sentencias o tres del Constitucional que dicen lo mismo. El deporte se ha caracterizado porque el origen es privado y las federaciones aparecen en finales del siglo XIX, principios del XX, ¿verdad? Y son anteriores a aquella ley del deporte. El origen del deporte es privado. Se ha caracterizado, ahora ya se rompen las comunidades autónomas, que hay competiciones oficiales, federativas, y ahora se ha roto ese. Y después, en tercer lugar, dice, la característica del ordenamiento deportivo en todo el mundo es la estructura piramidal. Hay una federación autonómica, una federación española, una europea y una internacional, ¿verdad? Como fútbol o el ciclismo, por decir las que conocemos. Y entonces ahí sí que te puede ser que haya que les vayan y que entonces las comunidades autónomas se vean en el asunto en los próximos gobiernos, ¿verdad? A partir de mayo, en la cual si haya esa presión o no para el asunto en lo que yo, como sabéis, estoy ahora. Entonces, las resoluciones que dan todos los martes adopto una como juez de competición o juez disciplinario de una competición nacional, aunque nombrado por una en la aragonesa. Entonces esas irían, a partir del momento que entre en vigor, irían a lo civil y de otra parte, cuando estemos como comité de competición, porque es todo el ámbito autonómico, irán al Tribunal Aragonés del Deporte. Sí que lo vi, dijo, es un tanto que si eso se mantiene así, pero efectivamente tomaremos la resolución con diferentes estatutos y reglamentos, pero el efecto, la primera vía de recurso de apelación vía federativa será el mismo, habrá una en el ámbito nacional y otra en el ámbito autonómico, pero después indudablemente irán a lo civil y al contencioso administrativo o al tribunal de arbitral por unas situaciones que veremos. Si no se admite y hay unos que no admiten el sistema arbitral, pues te puedes encontrar. Yo lo que no sé tampoco es cómo está en Europa el sistema de disciplina deportiva, eso no me atrevo a cómo está en países, ¿verdad? En estos que lo tienen, como estaría Francia, Alemania e Inglaterra, como lo tienen en el sentido si se puede o no acudir a la jurisdicción ordinaria en esos casos. Como vamos un poco justos ya de tiempo, la última pregunta ya. ¿Hay alguna más? Pasamos ya a Rafa. Hola, buenas tardes. Más que nada para hacer una reflexión un poco en términos prácticos, es lo que creo que nos interesa cuando hacemos las exposiciones. Creo que cuando tenéis un poco de defensa, pero a poco de errores, pues seguimos todos, es como si superan la situación del año 90, se supone que tantos años más tarde es para mejorar, para solucionar, para aclarar, para concretar las certezas, que para eso consisten las leyes básicamente, para lograr la certeza. Nos damos cuenta que tocan muchísimas cosas, pero sin decir, sin concretar, remitiendo. Y yo me pongo a pensar en el ámbito profesional, porque
piensas en el sistema ahora, se te ponen los pelos como sapia, de pensar en cómo se resuelven, cómo se pueden resolver los conflictos, cuando tienen que simplificarlo. Porque esto, me decías lo de la jurisdicción civil. Si nos acordamos, llevamos un caso que podemos entender todos, porque todos más o menos en la prueba general, la resolución de las cláusulas o la devolución de los gastos matemáticos de calidad. Si de todas las instancias de Zaragoza no tuvieron ni el detalle de irse a tomar un café para decir, oye, vamos a darle a las personas una solución uniforme, imaginaos en esto que no saben de qué lado. No, y que también cada caso va a ser diferente, va a ser un codazo, una patada, es que va a ser un cachondeo. Y el deporte es diferente. Sí, sí, Claro, claro. pero que yo lo hemos vivido todos, cuando un Sí, futbolista sí. aficionado va a un juzgado de instrucción por juicio, señor, ya que lo que pasa en el terreno de juego que haga el terreno de juego, claro, se hace de risa, porque se tiene que resolver desde el. O sea, no sé, han hecho un modelo que nos aboca, como has dicho, a la lentitud, a falta de resoluciones, a falta de certezas. Bueno, no lo sé, se puede ir a una función civil pero que sea gratuita. Imagínate la suspensión de procedimiento, o sea, es increíble. O sea, al final piensas y dices, ¿y Nacho esto ha pensado en términos prácticos? O, y ahí Manuel, que tienes muchísima experiencia, yo soy un pánfilo, esto no está hecho porque sean muy torpes, sino porque quieres conseguir un objetivo. Porque si no, es imposible. Yo creo que las dos son torpes y luego me voy a meter, insisto, yo soy de fútbol y entiendo que el fútbol prioriza a casi todos los deportes. Esto es una guerra Federación Española de Fútbol que quiere ser omnipresente y manejar su cotarro. ¿Qué vamos a conseguir con la justicia deportiva? Que las decisiones de las federaciones sean definitivas, porque nadie se va a meter a ir a la justicia ordinaria, nadie se va a meter en el tribunal arbitral que creen en la federación como el comité jurisdiccional. Resuelve, y tú, Manuel, estás en la aragonesa, resuelve como resuelve. Y algunas veces dices tú, es que a mí hace poco he tenido, que veáis, de un asunto de que me resuelve el juez de competición de una elección indebida que me dice que tengo la razón, pero que no me da alineación de vida por el principio de confianza legítima, porque el propio juez de competición fue en que en su calidad de asesor jurídico de la federación el que asesoró al equipo, y lo asesoró mal. Entonces lo asesora mal y dice, oye, yo lo asesoro mal, y como lo asesoro mal, pero te doy la razón, pero como lo asesoro mal, no te doy la razón. O sea, y luego te vas a apelación y dices, no, es que claro, tiene razón, es que entonces dices, oye, mira, váyase usted a donde. Entonces, eso, si me tengo que ir luego al civil a explicarle, oye, mira, el reglamento de la Federación Española dice que una alineación indebida no sé qué, me coge el juez y dice, váyase usted. Entonces, esta regulación, y cuando es el espíritu, el preámbulo es. En esos pequeños ejemplos que habéis comentado, el tema del seguro, el tema de la integración, el tema. Al final, es que en el sistema de piramidal, la Federación Internacional, la Nacional Comunal, nos olvidamos que el protagonista es el deportista, el entrenador. Y resulta que hablamos, todo eso que estamos diciendo, que está abocado a una falta de resolución de seguridad de retraso, al mínimo como es el derecho fundamental de la asociación. Tal cual. O sea, y entonces resulta que la licencia, que hablamos de ella como si no fuera una cosa, el tema del arbitraje. Se hacía una licencia, es algo por un acto de adhesión. Llega un momento y dice, no, o te metes en esto o no hay. Que no hay. Esto es un derecho fundamental, que no, positivo, negativo, todo lo que quieras, pero es que llega un momento en que dices, pasan los años y en vez de mejorar el sistema, parece que es, como has dicho, una mezcla de todo. Es una mezcla, es un es un copy-pega. Dices que esto es un derecho fundamental, y precisamente la ley reconoce, ¿no? El deporte es derecho, que te lo mete ahí, pero al final te está privando muchas cosas. Dices, sí, el deporte es derecho, pero para hacerlo, o tragas por aquí, o no haces deporte. Pero el derecho, la licencia hablamos del derecho a asociación. Sí. Entonces, claro, es que son temas que no son tontos, pero que al final estamos aquí como si fuéramos unos peleles de uno a otro. Todo esto, a poco que lo transforme, van a ser más complicaciones de gestión para los clubes, para los gestores, para llegar donde. Sí, pero por ejemplo, es que es lo que hablaba, la mujer que se quede embarazada, la mujer deportista que se quiere quedar embarazada, el tema de la maternidad, la conciliación laboral, que podrían haberlo desarrollado, que las enmiendas se estaban desarrollando. Ahora te dicen que no, que te vayas a la ley de igualdad. Bueno, no, en maternidad no, te dicen que no, que si tienes una cláusula abusiva, escucha, que para eso ya me voy a laboral directamente al Estatuto de los Trabajadores. Entonces, no protegemos al deportista, es lo que hablamos. Al final, el deportista es el que se está quedando, no se le está. Todo es, tengo una ley muy bonita, muy sacada a tiempo, muy tal, pero oye, están todas las leyes anteriores. Cualquier tema te remite a la ley anterior, a una ley que ya existe.
Pues es como, no toca nada actual, necesario, de mujer, de derechos, de justicia, de agilidad, de otros tiempos que vivimos del 90 ahora. Han perdido una oportunidad tremenda. Pero Todos muy contentos. sí, estamos todos encantados. Hemos hecho una aproximación. Una aproximación, a sí. mejorar, ¿no? A mejorar. Bueno, pues muchísimas gracias, Esmara. Muchísimas gracias a Javier, al presidente de la asociación, Manuel. También muchísimas gracias a vosotros que estáis hoy aquí. Seguiremos porque esto ha sido una toma de contacto. ¿Vale? Veremos a ver en un tiempo no muy lejano si hay una mejoría de esta ley. ¿Vale? Invitamos a participar, los que están sentados sí, ahí, sí. Que ven, a que ven. se sienten. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí.